Carísimos en Cristo, bienvenidos a esta contemplación del Santo Evangelio. Hoy nos encontramos en el día 11 de mayo. Hoy contemplamos el Evangelio que se encuentra en San Juan capítulo 15 del 26 y siguientes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo, cuando el que les dé muerte, creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas, para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se las había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden el contexto de estas palabras. Estamos en la última cena antes de que Cristo padezca en la cruz, en el Calvario. Y por lo tanto está haciendo confidencias, lo más importante es como el testamento para sus discípulos. Cristo les promete el Espíritu Santo y con él la fuerza para permanecer fieles en medio de un mundo que muchas veces está rechazando la verdad, que es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Rechazan la verdad, rechazan la vida, rechazan el bien, rechazan la unidad, el amor, la comunión, etc. Y precisamente el Señor quiere darnos los elementos necesarios para poder caminar camino a la cruz. Nos deja tres aspectos importantes en este Evangelio. El Espíritu Santo dará testimonio de Cristo. Cristo ya está muriendo, pero después el Espíritu Santo nos ayudará a recordarlo, a llegar a la plenitud de la verdad. Por eso seguimos descubriendo dogmas después de 2000 años, porque la verdad ya está revelada, mas no profundizada. La Iglesia necesitará mucho tiempo para seguir descubriendo verdades totalmente interesantes y digamos, fundamentales para nuestra fe. Por ejemplo, que es una verdad que deseamos que algún día sea reconocida como dogma, la corredención mariana, la mediación de la Virgen María y como abogada de todas las gracias. Los discípulos darán testimonio de Él a través de la fuerza del Espíritu Santo, de Cristo crucificado. Nosotros hablamos de lo que hemos visto y oído, decían los primeros apóstoles, y eso es lo que nosotros vamos transmitiendo de generación en generación. Y el mundo perseguirá a quienes permanezcan y quieran ser parte de Cristo, pues todos los que quieran ser de Cristo van a tener que padecer mucho, pero sabemos lo que les espera, la vida eterna. Esta es la grande promesa. Cuando venga el Consolador, el Paráclito, el Espíritu de verdad, está hablando de una persona divina, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios mismo, es el amor subsistente que hay entre el Padre y el Hijo. Y recuerden, tres personas en una sola naturaleza. San Basilio Magno nos decía que por el Espíritu Santo somos restaurados al paraíso. Es quitado ese pecado original y por lo tanto también robustecida nuestra alma para vivir santamente. Ascendemos al reino de los cielos y volvemos a la adopción filial. El pecado nos separó de Dios, el Espíritu Santo, especialmente con los sacramentos, nos vuelve a restituir esta amistad con Dios. Muchos cristianos y muchos también personas que se dicen católicos viven al margen del Espíritu Santo. Por eso libros, y vaya que los hay, sobre el Espíritu Santo, y uno de los títulos más así frecuentes es El Gran Desconocido, porque mucha gente no se da cuenta que somos templos del Espíritu Santo y Él habita en nosotros. Si estamos en gracia, pues tenemos la Santísima Trinidad. Y esto es una verdad que tiene que hacernos cambiar nuestra forma de vivir, de hablar, de vestir, de mirar, de pensar, nuestras prioridades, qué hacemos con nuestro trabajo, con nuestro salario, qué hacemos en familia. Buscamos la santidad, en pocas palabras. Él dará testimonio de mí. Recuerden que el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo, porque Cristo con su vida ya glorificaba al Padre. La vida nadie me la quita, la doy yo. ¿Y para qué? Para consolar y glorificar al Padre, porque así esa pena
por causa del pecado de los primeros padres, se quitará. Si dejamos que nuestra alma sea conducida por el Espíritu Santo, las emociones tendrán un equilibrio, ya no habrá tanta agitación y la confusión desaparecerá de nuestra alma. Viviremos en la verdad, en la pureza, en la humildad, en la caridad y en la obediencia, en la fortaleza. Y al ser enviado por Cristo vivirá en la iglesia. Por eso quien vive en el Espíritu Santo jamás se va a rebelar doctrinalmente, no va a relativizar el pecado y no va a destruir la cruz. Al contrario, lo que va a hacer es despertar su conciencia, despertarse al combate, a la renuncia, a la penitencia, vivir el dogma, hacerlo vida en nuestras propias vidas, amar a Cristo, tener en cuenta el cielo, la muerte, el juicio, etc. Aceptar y abrazar la cruz. El Espíritu Santo no vino a anestesiar nuestras conciencias, vino a convertir nuestros corazones. Él da testimonio de Cristo porque nosotros vamos a dar también testimonio. Recuerden que la palabra mártir significa testigo. ¿Y a qué debemos morir? Al respeto humano, al pecado, a la tibieza, al egoísmo, a la mentalidad del mundo. Un grande santo como San Ignacio de Antioquía decía: yo soy trigo de Cristo y he de ser molido por los dientes de las fieras, los leones que en los circos romanos de aquel entonces lo estaban conduciendo para allá, para llegar a ser pan puro, un pan que sea triturado, o sea, era su sangre derramada, para poder ahora sí ser, decía él, para ser discípulo de Cristo verdadero. Con la fuerza de Cristo abrazaremos la cruz, con la fuerza de Cristo estaremos listos para dar la vida. Porque Cristo ya lo avisa: los expulsarán y el que les dé muerte creerá que da culto a Dios. O sea, encima pensarán que está haciendo bien. La persecución no es un accidente, no es algo que se dé o no se dé en la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia siempre se va a dar la persecución, no hay novedad. ¿Por qué? Porque el mundo odia la verdad. Esto le pasó a los apóstoles, a los mártires, a los santos, no soportaban la verdad. Los santos son insoportables para las personas que no quieren vivir según Dios. Nada hace tan odioso al hombre mundano como la vida virtuosa de un santo. La santidad desenmascara el pecado, por eso si encontramos un santo nos echa en cara nuestras mediocridades. En cambio, ¿qué quieren ahora? Que un cristianismo sea reducido a una tradición cultural, que baile con el mundo, que sea sentimental, que sea superficial, emotivo, y eso no. Recuerda que el santo te recuerda que el pecado existe, es como un profeta. El infierno existe, la gracia existe, la muerte llega, y que algún día vamos a dar cuentas, y que Cristo merece toda nuestra vida. Cuidado con apostatar silenciosamente, interiormente. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Ya lo decía San Juan Pablo II en una exhortación apostólica hablando de Europa, que decía, claro, ya Europa prácticamente estamos viviendo en una apostasía silenciosa. Ahora ya no es silenciosa, ahora es totalmente abierta al mundo. Para resistir, pues necesitamos la gracia de Dios, el Espíritu Santo. Tenemos un ejemplo muy elocuente en San José Sánchez del Río, este niño que fue a defender la fe junto con los cristeros en esa grande gesta cristera, y murió diciendo: viva Cristo Rey y viva la Santísima Virgen de Guadalupe. Dinero, poder, influencia, presiones psicológicas, promesas de su padrino, nada le hicieron cambiar de su convicción de ser verdaderamente un testigo del amor de Cristo. El Espíritu Santo en él estaba llevando a la perfección su caridad, su amor por Dios y por los hombres, y moría por la fe, y los murió perdonándolos. Cuenta la historia que después el padrino, años después, veían a un hombre en la iglesia, ahí de Zaguayo, Michoacán, México, que visitaba la iglesia, todo cabizbajo, silencioso, etc. Y cuenta la historia que fue el padrino el que lo mandó a matar por no renunciar a la fe, por ser fiel a Cristo. Él se había arrepentido. Entonces ya uno de los primeros frutos, o uno de los frutos del martirio de San José Sánchez del Río, 14 años, fue su propio padrino, sus propios verdugos se convirtieron. Merece la pena vivir y morir por Cristo. No ser mudos. Ahora se calla por miedo. Se negocia mucho la verdad para quedar más o menos
que me acepten. No. Relativizan la moral, porque si no ya quedas como un exagerado extremista, ¿no? Extremadamente derechas, ¿no? Como dicen en la política. No. Algunos esconden su fe o viven divididos. Si sois lo que tenéis que ser, decía Santa Catalina de Siena, prenderéis fuego al mundo. No podemos ser cristianos mediocres ni tibios, menos acomplejados, sino más bien llenos del Espíritu Santo para que seamos, a imitación de María, incondicionales para que Dios pueda hacer cualquier cosa con nosotros. ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? No te avergüences de ser católico. Habla de Cristo. Defiende la verdad con caridad y firmeza. Defiende la Iglesia. Invoca diariamente al Espíritu Santo. Antes de hablar, antes de rezar, por ejemplo, antes de ir a la Eucaristía, antes de hablar con tu esposa, con tus hijos, antes de empezar el trabajo. Vive en gracia. Frecuenta los sacramentos. Prepárate porque esto es un combate espiritual. Y invoca a la esposa del Espíritu Santo, la Santísima Virgen María. Le pedimos a ella que interceda por nosotros para vivir santamente. Santísima Virgen María, Madre del Cenáculo y Reina de los Apóstoles, tú que permaneciste firme al pie de la cruz, alcánzanos la fortaleza de los mártires, la fidelidad de los santos, el fuego del Espíritu Santo. Haznos testigos valientes de tu Hijo, en medio de un mundo que muchas veces lo rechaza. Que jamás tengamos vergüenza del Evangelio, que jamás negociemos con la verdad, que jamás abandonemos la cruz. Madre Santísima, forma en nosotros un corazón ardiente, eucarístico, puro y apostólico. Y cuando llegue la hora de la prueba, quédate junto a nosotros, para que podamos proclamar con nuestra vida y con nuestra muerte, viva Cristo Rey y la Santísima Virgen de Guadalupe. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.